Capítulo 1. Colisión en el campo de batalla. Las densas junglas de Terrace 9 estaban vivas con los sonidos de la guerra. Las explosiones sacudieron la tierra mientras los imponentes árboles eran destruidos por el fuego de artillería. El aire crepitaba con el sonido de los rayos blaster y el sonido metálico de los escudos de energía, mientras las fuerzas humanas y alienígenas se enfrentaban en un combate violento. Terrace 9, un planeta rico en recursos naturales, se había convertido en una zona de miachoncentis, guerra crítica en el conflicto de datos largos entre la Guerra de las Amazonas Draconianas y la Federación de la Tierra Unida. Ambos lados habían luchado ferozmente, cada uno sin querer dar marcha atrás, y el planeta se había convertido en un cementerio para innumerables soldados entre los draconianos. Las mujeres guerreras de las imponentes Amazonas eran legendarias por su fuerza, agilidad y valentía. Las Amazonías draconianas han pasado siglos perfeccionando sus técnicas de combate, convirtiendo su sociedad en una donde solo los más fuertes sobrevivían y prosperaban de todas ellas. La comandante Sira se destacaba como una de las más temibles, su violeta. La piel brillaba bajo la luz del sol de los soles gemelos del planeta, y su armadura de batalla brillaba con patrones intrincados que significaban su alto rango. Era una figura imponente de fácilmente 8 pies de altura, con poderosos músculos que ondulaban con cada movimiento, sus ojos como los de un depredador fijado en su presa. Su presa esta vez era un soldado humano. Los humanos habían sido oponentes formidables en esta guerra, pero Sira los veía como criaturas débiles y frágiles que dependían demasiado de la tecnología para luchar sus batallas. Ella había asesinado a innumerables humanos en el pasado, y este día no sería diferente, o eso pensaba. El cabo humano Jason Cross se había separado de su unidad. Su armadura estaba maltratada. Marcas de quemaduras cubrían su cuerpo y su rifle de pulso. Lo único que se interponía entre él y una muerte segura era un mal funcionamiento. A pesar de sus heridas, Jason se paró desafiante en medio del caos, sus ojos escaneando en busca de cualquier señal de ayuda, pero no había ninguna. Su unidad de comunicación estaba fuera de servicio, y el duro entorno de la Terraza 9 hizo que cualquier esperanza de rescate se sintiera lejana. Sira lo detectó fácilmente. Era vulnerable, un objetivo perfecto. La guerra draconiana la hizo moverse rápidamente. Sus instintos de combate tomaron el control mientras se lanzaba hacia él con su hacha de batalla levantada. Su velocidad era aterradora, un borrón de movimiento mientras apuntaba a un solo golpe, mortal que terminaría con la vida del humano en un instante. Pero cuando se acercó a él, algo inesperado había sucedido. Jason, en lugar de levantar su arma para contraatacar, simplemente se quedó allí. Sus manos temblaban, pero no hizo ningún intento de defenderse. Miró a los ojos a Sira y por un breve momento vio algo que la hizo detenerse. No miedo, sino algo más profundo. Estaba resuelto. Sira dudó por primera vez en su vida. Sintió que de inmediato su hacha flotaba a centímetros de la cabeza de Jason. Su respiración se aceleró mientras luchaba contra el instinto de matarlo. ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué no se encogía como todos los demás? Los otros ella nunca había visto tal desafío antes, especialmente de un humano. Sigue adelante. Jason raspeó su voz tensa por el dolor de sus heridas. Hazlo, la tensión entre ellos colgaba en el aire mientras los sonidos de la batalla se desvanecerían en el fondo. Sira podía escuchar su propio latido del corazón, latiendo en sus oídos, sus dedos apretados alrededor del mango de su hacha. Y aún así, no podía llegar a ese Wing. Debería haberlo matado. Era su deber, su naturaleza. Pero algo sobre este humano, su coraje tal vez, o su voluntad de enfrentar la muerte sin miedo asiente con la cabeza. Jason tropezó casi colapsando por el agotamiento y pérdida de sangre Sira, instintivamente extendiendo la mano para atraparlo. Antes de que cayera al suelo, sus manos eran enormes, en comparación con su cuerpo más pequeño, y la gran diferencia de tamaño lo hacía parecer aún más vulnerable. Podría terminar con su vida en un segundo, pero
Verlo en este estado despertó algo desconocido en su pecho lástima. ¿Qué estás esperando a Jason?, murmuró su voz apenas audible. Estaba segura de que su vida había terminado. Los draconianos eran conocidos por su naturaleza despiadada, pero allí estaba ella sosteniéndola, en lugar de derribarlo. La mirada de Cira se aguantó mientras luchaba con sus emociones. La cultura draconiana no tenía lugar para la compasión. ¡Oh, misericordia! Solo los fuertes sobrevivieron. Y sin embargo, en este momento, mirando fijamente a los cansados ojos del humano, no pudo evitar cuestionar todo lo que le habían enseñado. ¿Qué significaba ser fuerte? ¿Era fuerza para matar sin razón? ¿O había algo más que eso? Lo soltó lentamente y Jason, sorprendido de seguir vivo, luchó por ponerse de pie por sí solo. Sus piernas estaban débiles y su respiración era difícil, pero lo logró mantenerse firme porque le preguntó su voz llena de confusión y agotamiento. Cira no respondió. Se dio la vuelta. Su mente giraba con pensamientos contradictorios en la distancia. Podía escuchar la batalla aún furiosa. Pero aquí, en este pequeño claro, algo había cambiado dentro de ella. El humano le había mostrado algo que no esperaba aún, fuerza que no nacía del poder físico, sino de algo más profundo sin otra palabra. Cira desapareció en la jungla, dejando a Jason parado allí desconcertado y vivo mientras la veía irse. Jason cayó de rodillas, su cuerpo temblando por la pura adrenalina que corría a través de él. Estaba vivo. Contra todos los pronósticos, la guerra draconiana lo había perdonado. Pero, ¿por qué? ¿Qué la había detenido? ¿De matarlo como a todos los demás? No tenía respuestas. Pero mientras estaba sentado allí en la jungla empapada de sangre, una cosa quedó clara. Esta guerra no era tan simple como él había pensado y Cira. La feroz guerra amazónica que le había perdonado la vida era más que solo un enemigo. Capítulo 2, la búsqueda de respuestas. Jason apenas recordaba el viaje de regreso al campamento humano. Su cuerpo estaba golpeado a cada paso que daba, enviando oleadas de dolor a través de sus extremidades. Su mente estaba nublada, no solo por la conmoción cerebral, sino por el impacto del encuentro que casi le había cobrado la vida. Y sin embargo, de alguna manera la había salvado una vez en la base. Los médicos lo llevaron rápidamente vendando sus heridas, atendiendo las quemaduras de plasma en sus brazos y suturando el corte profundo. En su pierna, sus camaradas con rostro sombrío esperando para el informe, asumiendo que Jason había visto lo peor cuando les contó lo que había sucedido. Su incredulidad era palpable. Draconiana te perdonó. ¿Estás seguro de que no te golpeaste? La cabeza un poco demasiado fuerte. Uno de sus compañeros de escuadrón, el soldado Evans, se burló. La respuesta de Jason fue resuelta. Sé lo que vi. Podría haberme matado fácilmente, pero no lo hizo algo. La detuvo. Los oficiales de comando eran aún más escépticos. Los draconianos, especialmente los guerreros amazónicos, eran infames por su crueldad. El concepto de uno mostrando misericordia, particularmente en la era del campo de batalla, casi imposible de aceptar. Pero Jason no podía sacudirse el encuentro que había mirado a los ojos de la guerra amazónica, y había habido vacilación. Había algo más allí, algo que desafiaba la visión de la Federación de los Draconianos como máquinas de matar sin mente, determinadas a encontrar respuestas. Jason pasó los días siguientes recuperándose e investigando todo él podía saber sobre la Amazona draconiana, revisando los archivos de la Federación en busca de pistas que pudieran explicar el extraño comportamiento de la comandante Cira. A pesar de los muchos informes clasificados que detallaban batallas y tácticas, había poco escrito sobre la vida personal o los matices culturales del pueblo draconiano. Sin embargo, lo que descubrió fue intrigante. Los draconianos no eran solo guerreros, eran una sociedad orgullosa y profundamente honrosa. Las amazonas en particular siguieron un estricto código de honor desde una edad temprana. Fueron entrenadas para ser luchadoras, pero su comprensión
De la batalla no se trata puramente de matar, sino de demostrar fuerza no solo física, sino mental y emocional. Valoraban el coraje en sus enemigos. Creían que solo enfrentándose a adversarios dignos podían demostrar verdaderamente su fuerza propia. Jason reflexionó sobre esta idea. Si Cyrus lo hubiera visto como un adversario digno, el pensamiento lo inquietaba. No era el soldado más fuerte o más hábil en su unidad, apenas había podido levantar su rifle cuando ella se le acercó, pero algo la había hecho detenerse. Podría haber sido su desafío, su voluntad de enfrentar la muerte sin dar marcha atrás. Quizás en ese momento se había ganado su respeto de una manera que ni siquiera se había dado cuenta. Cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba Jason de que el encuentro no había sido un accidente. Cira lo había perdonado, por una razón, y ahora estaba decidido a averiguar cuál era esa razón. Su obsesión por comprender la cultura guerrera draconiana creció con cada día que pasaba. Jason solicitó registros de batalla de Old Mission, e incluso habló con soldados que se habían enfrentado a los draconianos en combate, antes de que las historias fueran consistentes. Las amazonas draconianas eran brutales, implacables y rara vez dejaban sobrevivientes, pero en algunos casos raros habían surgido historias similares de vacilación y misericordia. Sin embargo, estas historias habían sido desestimadas como alucinaciones o anomalías del campo de batalla, al igual que la experiencia de Jason. A pesar de su creciente convicción, Jason se sintió solo en su búsqueda de respuestas. Sus camaradas lo apoyaban, pero no compartían su fijación en el encuentro. Los oficiales, por otro lado, no estaban muy contentos con su obsesión. La guerra estaba lejos de terminar y necesitaban que Jason se concentrara en la misión en cuestión, no en perseguir lo que veían como fantasmas, pero Jason no podía dejarlo pasar. Sabía que algo profundo había sucedido durante ese encuentro con Cira, algo que iba más allá de la mera supervivencia, y a medida que pasaban los días, se sentía cada vez más seguro de que la volvería a ver. La guerra estaba lejos de terminar y el destino tenía una extraña forma de reunirse a la gente. Los superiores de Jason finalmente decidieron enviarlo de nuevo a la acción, aunque todavía se estaba recuperando. La necesidad de soldados de la Federación estaba creciendo a medida que el conflicto con los draconianos se intensificaba con tiempo limitado para reflexionar. Jason preparó su rifle de pulso a su lado y se preparó para volver a unirse a la lucha, pero esta vez llevaba consigo más que solo su equipo. Llevaba un nuevo sentido de propósito cuando abordó la nave de transporte que lo llevaría de regreso al frente. Un pensamiento resonó en su mente. ¿Qué pasará cuando la vuelva a ver? En algún lugar del otro lado del campo de batalla. La comandante Cira se estaba preparando para su propia próxima misión. Ella también había estado pensando en su encuentro. Sus pensamientos se nublaron con confusión y duda. Un humano se había enfrentado a ella sin vacilar, y ella lo había perdonado. No tenía sentido. Y sin embargo, como Jason, sintió que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande que cualquiera de ellos. Capítulo 3. El segundo encuentro. Pasaron semanas, y la guerra en Terrace 9 solo se intensificó. Las selvas, una vez rebosantes de vida, ahora estaban marcadas por batallas constantes. El humo y el fuego llenaban los cielos, y los sonidos de la guerra se habían convertido en un telón de fondo casi permanente. Tanto la Federación Humana como los draconianos estaban enzarzados en una amarga lucha por el control del planeta. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Jason había regresado a las líneas del frente. Sus pensamientos constantemente regresaban a Cira. Él luchó junto a su unidad, pero no podía deshacerse de la sensación de que su camino y el de ella estaban destinados a cruzarse nuevamente. Cada vez que entraba al campo de batalla, se encontraba escaneando el horizonte, buscando cualquier señal de la imponente guerrera amazona. Y sin embargo, cada día ella seguía siendo esquiva en una misión particularmente brutal. El escuadrón de Jason tenía la tarea de infiltrarse en un puesto avanzado draconiano en lo profundo de la jungla. Su objetivo era desactivar un centro de comunicaciones clave que había estado dando a los draconianos una ventaja estratégica. Era una misión de alto riesgo, pero que potencialmente podría cambiar el rumbo de la guerra a favor de la Federación.
El escuadrón se movía silenciosamente a través de la densa maleza con sus rifles de pulso listos. El aire estaba denso por la humedad y el calor opresivo hacía que cada paso se sintiera como un esfuerzo monumental. El corazón de Jason se aceleraba mientras se acercaba al puesto avanzado. Ahora estaban en lo profundo del territorio enemigo y cualquier movimiento en falso podía significar una muerte instantánea. De repente, un crujido en los árboles captó su atención. Jason se congeló y levantó un puño para hacer una señal a los demás para que se detuvieran. Sus ojos escanearon el árbol y su pulso se aceleró. Había aprendido en sus instintos. En estas situaciones, algo estaba ahí afuera antes de que alguien pudiera reaccionar. Un grupo de guerreros draconianos los emboscó. Sus espadas brillaron, y rayos de energía corrieron por el aire mientras ambos bandos chocaban en un frenesí de violencia. La batalla fue caótica. La espesa jungla hacía difícil ver más de unos pocos pies más adelante. Jason disparó su rifle de pulso derribando a un enemigo tras otro, pero los draconianos eran implacables mientras la pelea se desataba a su alrededor. El peor temor de Jason se hizo realidad. Elevándose por encima del caos, vio a su comandante Sira. Su forma masiva se movía con una precisión mortal cortando a soldados humanos con facilidad. Su corazón dio un vuelco y por un momento todos los demás se desvanecieron en el fondo. Allí estaba ella, la guerra amazónica que le había perdonado la vida. ¿Pero le mostraría misericordia de nuevo? Jason dudó. Su rifle apuntaba a su dedo flotando sobre el gatillo. Podía disparar. Podía terminar con esto ahora, pero algo lo detuvo. En cambio, bajó su arma, no dispuesto a dispararle a pesar del peligro que representaba. Los ojos de Sira se fijaron en los suyos, y el reconocimiento parpadeó en su mirada por un momento. El tiempo pareció congelarse en medio del caos. Eran solo los dos nuevamente parados uno frente al otro en el campo de batalla. Jason esperaba que ella carga para terminar lo que había comenzado durante su primer encuentro. Pero una vez más, Sira hizo algo inesperado. Ella dejó de bajar su arma. Sira lo miró mirando su expresión ilegible. La batalla continuó alrededor de ellos, pero ninguno de los dos se movió. Jason podía escuchar los gritos de su escuadrón, los sonidos de disparos y explosiones, pero era como si los dos existieran en una realidad separada, aparte de la guerra. ¿Por qué Jason? Gritó por encima del ruido su voz. Caballo, ¿por qué te acercaste a mí? Los ojos de Sira se entrecerraron. Su mandíbula apretada lo miró con una mezcla de confusión y algo más. Algo Jason no podía ubicar bien. No eres como los demás. Finalmente dijo su voz baja y autoritaria. No te acobardas, enfrentas la muerte sin miedo. Jason parpadeó sorprendido por sus palabras. Era por eso que lo había perdonado, porque no había mostrado miedo. Parecía casi demasiado simple. Y sin embargo tenía sentido en el contexto de todo lo que había aprendido sobre la cultura draconiana y... Ahora Jason preguntó mientras apretaba el agarre de su rifle. ¿Qué? ¿Pasa ahora? Los ojos de Sira parpadearon con incertidumbre. Esta vez fue ella quien dudó porque la respuesta no estaba clara. Sus instintos le decían que lo matara para terminar con la vida de un soldado enemigo, pero algo en lo profundo de ella se rebeló contra eso. Se había enfrentado a incontables adversarios en su vida, pero ninguno había despertado esta extraña sensación de respeto dentro de ella. Ahora comenzó su voz, se fue apagando mientras miraba el caótico campo de batalla que los rodeaba. Ahora ambos. Somos enemigos, y esta guerra no ha terminado. Jason dio un paso más cerca. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No tiene por qué ser así. No tenemos que pelear entre nosotros. La expresión de Sira se endureció. Somos guerreros, luchar. Es todo lo que sabemos. Tal vez es hora de aprender algo más. Jason respondió su voz. Se llenó de tranquila determinación. Tal vez es hora de que dejemos de pelear y empecemos a hablar por un breve momento. La resolución de Sira vaciló. Miró a Jason como si estuviera, considerando sus palabras, pero los sonidos de refuerzos acercándose la devolvieron a la realidad. Los soldados humanos se estaban acercando y sus compañeros draconianos la llamaban retirada. «No puedo», dijo dando un paso atrás hacia las sombras, aún no antes de que Jason pudiera responder.
Zaira se dio la vuelta y desapareció en la jungla, su enorme forma. Desvaneciéndose en el espeso follaje, Jason se quedó allí, congelado en su lugar, su mente corriendo. Ella lo había perdonado de nuevo, pero la guerra aún continuaba a observar, retirarse con una sensación de hundimiento en el pecho. Había algo más en esta guerra, algo más profundo que solo un conflicto por territorio. Jason no podía quitarse la sensación de que esta no era la última vez que se encontrarían y que su próximo encuentro cambiaría todo el capítulo 4. La improbable alianza. La guerra en Terrace 9 continuaba con ambos lados reacios a ceder terreno. Día tras día la Federación Humana y las Amazonías Draconianas se enfrentaron dejando al planeta selvático marcado y desolado. Las espesas copas de los árboles que alguna vez albergaron un ecosistema diverso, ahora estaban ennegrecidas y quemadas. Los ríos corrían rojos por la sangre, y el mismo aire parecía llevar el olor de la muerte a pesar de la lucha continua. Ninguno de los dos bandos parecía obtener ventaja alguna. Era un punto muerto brutal sin final a la vista. Jason Cross había regresado al frente con una determinación renovada, pero el horror del conflicto lo pesaba más que nunca. No podía sacudirse el recuerdo de su segundo encuentro con la comandante Sira. La imponente guerrera amazónica lo había perdonado de nuevo, y aunque sus palabras habían sido pocas, él sabía que algo había cambiado entre ellos. Había percibido un destello de duda en ella, una señal de que tal vez no todos los draconianos estaban tan comprometidos con esta guerra interminable como afirmaban sus líderes, y ahora Jason había comenzado a cuestionar todo lo que creía saber sobre el pueblo draconiano. A medida que pasaban las semanas, Jason se encontraba cada vez más desilusionado con el liderazgo de la Federación. Los altos mandos estaban obsesionados con la victoria, sin importar el costo, y se negaban a considerar cualquier noción de diplomacia con los draconianos. Cada informe de misión era la misma afirmación de avanzar más territorio, matar al enemigo. Pero Jason había visto otro lado del enemigo, o al menos uno de ellos. Había visto la vacilación en los ojos de Sira, la moderación que había mostrado, y había plantado la semilla de una idea peligrosa en su mente. Tal vez esta guerra podría detenerse sin más derramamiento de sangre. La Federación, por supuesto, no escucharía tal cosa para ellos. Los draconianos eran brutos salvajes, incapaces de razonar. Cualquier conversación sobre paz era recibida con desprecio y burla. Pero Jason no podía dejarlo pasar. Se había obsesionado con encontrar otra manera. Una manera de terminar la guerra, antes de que ambos lados se destruyeran por completo. Y él sabía que si había alguna posibilidad de detener el conflicto, tendría que venir de alguien desde adentro. Alguien como Sira. Tarde una noche, mientras el campamento humano yacía en tranquilo, bajo el cielo rojo, sangre de Terrace 9. Jason tomó una decisión ya. No podía quedarse de brazos cruzados y mirar la matanza sin sentido. Continuaría si la Federación no accionaba. Entonces, él lo haría, y así, al amparo de la oscuridad, se deslizó fuera del campamento y se adentró en la jungla. Fue un movimiento imprudente y conocía los riesgos. Muy bien. Si lo atrapaban, la Federación lo marcaría como traidor. Si los draconianos lo encontraban, probablemente lo matarían al verlo, pero nada de eso importaba ahora. Tenía que intentarlo. La jungla era espesa y estaba cubierta de vegetación. Los restos del otro vibrante ecosistema del planeta luchaban por reclamar su territorio en medio de la devastación de la guerra. Mientras Jason se movía entre la maleza, cada sonido parecía amplificado. Cada susurro de hojas o chasquido de una ramita hacía que su corazón se acelerara. Su rifle de pulso estaba colgado sobre su hombro, pero no tenía intención de usarlo. Esta no era una misión de combate, esto era algo completamente diferente. Pasaron horas mientras navegaba por el terreno traicionero, confiando en su entrenamiento para mantenerse oculto tanto de las patrullas humanas como de las draconianas. Su cuerpo estaba dolorido, sus piernas le dolían por la larga caminata, pero siguió adelante con una determinación absoluta. Ni siquiera estaba seguro de a dónde iba,
pero algo dentro de él le decía que la encontraría, o tal vez que ella lo encontraría a él, cuando el amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, arrojando un tenue resplandor naranja sobre la jungla. Jason finalmente llegó a un claro. Era un pequeño espacio abierto rodeado de árboles imponentes. Sus hojas brillaban en la suave luz de la mañana y allí, de pie en el centro del claro, estaba la comandante Sira. Jason se quedó sin aliento cuando la vio. Era tan imponente como siempre. Su piel violeta brillando con sudor. Su cuerpo musculoso vestido con la ornamentada armadura de batalla de las amazonas draconianas. Sostenía su enorme hacha de batalla sin apretar. A su lado, sus ojos agudos escaneando la línea de árboles como si lo hubiera estado esperando. Jason entró en el claro. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Levantó las manos lentamente mostrando que no estaba allí para pelear. Los ojos de Sira se fijaron en él y por un momento ninguno de los dos habló. La tensión entre ellos era palpable. Pero no era el mismo tipo de tensión que había llenado el aire durante sus encuentros anteriores. Esto era diferente, esto era anticipación. «Viniste», dijo finalmente Cyrus. Su voz profunda cortó el silencio. No era una pregunta, era una declaración. Como si hubiera sabido desde el principio que Jason la buscaría. Tenía que hacerlo. Jason respondió con su voz baja pero firme. Tomó una actitud cautelosa. Da un paso adelante, aún manteniendo sus manos en el aire. Tenemos que hablar la frente de Sira. Frunció levemente. Su agarre se apretó en el mango de su hacha. Habla, repitió como si el concepto fuera ajeno a ella. No hay nada de qué hablar. Eres humana. Yo soy draconiana. Somos enemigos. Jason negó con la cabeza. No tiene por qué ser así. Esta guerra es inútil. Ambos estamos perdiendo, ¿sabes? Eso los ojos de Sira se entrecerraron, y por un momento, Jason pensó que ella podría derribarlo en ese mismo momento, y, allí. Pero en cambio permaneció quieta su nunca mirada dejándola de él. «¿Habla de paz?», preguntó su tono escéptico. «Tu gente no quiere la paz, quieren conquistar igual que la mía». Jason soltó una risa amarga. «No te equivocas, pero eso no significa que tengamos que seguir luchando. Mira a tu alrededor, Sira. Este planeta está muriendo. Estamos matando todo entre nosotros. La jungla, la vida silvestre. ¿Para qué recursos? Territorio no vale la pena». Sira guardó silencio durante un largo rato, su expresión ilegible. Jason podía ver el conflicto en sus ojos. El mismo conflicto que había visto durante su primer encuentro. Ella era una guerra criada para luchar para matar, pero algo dentro de ella estaba empezando a cuestionar esa forma de vida. «Hablas con pasión», dijo. Finalmente su voz más suave ahora, pero las palabras. «No terminarán la guerra. La sangre. Sí». Jason sacudió su cabeza otra vez con más fuerza. «Esta vez. Ahí es donde te equivocas. Podemos parar esto, pero tenemos que hacerlo juntos, tú y yo». Los ojos de Sira se abrieron ligeramente como si la idea fuera demasiado absurda para comprender. Propone una alianza entre un Drake Onan y un humano. Es una locura. Tal vez. Jason admitió acercándose aún más, pero tal vez la locura es lo que necesitamos. Ahora mismo. Mira. Sé que no será fácil. Nuestros líderes no escucharán. Pero tenemos que intentarlo si no lo hacemos. Esta guerra nunca terminará más. Gente morirá más, draconianos más humanos. Eso es lo que quieres el agarre de Sira en su hacha. Se soltó y miró a Alabama suelo por un momento, como si considerara sus palabras. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos estaban llenos de incertidumbre, pero también un rayo de esperanza. «Lo que pides no es tan simple», dijo en voz baja. «El Alto Consejo de Draconia no se dejará influir por las palabras de un solo guerrero, ni tampoco tu Federación Jason, afirmándolo sé, pero tenemos que empezar por algún lado, y empieza con nosotros él». El silencio entre ellos se prolongó por lo que parecía una eternidad. Jason podía sentir su corazón latiendo en su pecho, el peso del momento presionándolo. Esto era todo, esta era su última oportunidad de convencerla si decía que no. Si ella elegía continuar la lucha, entonces toda esperanza de paz se perdería finalmente. Después de lo que parecía una eternidad, Sira
Habló de nuevo. «Hablaré con mi gente», dijo, su voz firme. «No prometo paz, pero lo intentaré, Jason». Dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No era una victoria, pero fue algo. Fue un comienzo. «Eso es todo lo que pido», dijo suavemente Sira. Dio un paso adelante elevándose sobre él, sus ojos violetas perforándolo por un momento. «Jason». Sentí una oleada de miedo, pero fue rápidamente, reemplazada por una extraña sensación de calma. A pesar de todo, confiaba en ella, no. «Confundes esto con la debilidad humana, Sira», advirtió su voz baja y peligrosa. «Si me traicionas, te mataré, Jason». Apuntando lo suficientemente bien con eso, Sira se giró y desapareció de nuevo en la jungla, su forma masiva, desapareciendo en las sombras. Jason se quedó allí por un largo tiempo mirando el lugar donde ella había estado. La guerra no había terminado, todavía no. Pero por la primera vez, sentí que había un rayo de esperanza en el horizonte, y mientras regresaba al campamento humano, Jason no pudo evitar preguntarse qué depararía el futuro. ¿Lograrían terminar la guerra, o esto era solo el comienzo de algo? Aún más peligroso, una cosa era segura: la siguiente. Cuando él y Sira se cruzarán, ya no serán sus enemigos, ya no más.